Muy buenos días, hermanitos, preciosos y preciosas. Buen día. Hoy Dios nos da un parte de tranquilidad y lo vemos en Jeremías 32:27. Voy a leerlo en dos versiones. Primero en la Reina Valera, que dice, Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y vamos a leerlo en Dios habla hoy. Y dice, entonces el Señor respondió a Jeremías, yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Nada hay imposible, nada hay que le quede grande a Dios. Y este mensaje Dios nos lo da hoy por los problemas que han habido de orden público a nivel nacional, por lo del Clan del Golfo, por tanta violencia que ha habido. Y muchos de nosotros nos preocupamos, ¿cuándo irá a pasar esto? Ay, ¿qué va a ir a pasar? ¿Quién será el próximo presidente? Ay, ¿será Petro? ¿Será Fico? ¿Será quién? No se preocupen, Dios lo único que dice es, acéptame a mí en tu corazón, acepta a mi Hijo amado, a Cristo, y vive confiado, porque yo tengo todo bajo control. Recuerde, Él es el Dios de todos los seres humanos y no hay nada difícil para Él. Y hoy lo vamos a ver en la historia que vamos a estudiar hoy. Y vamos a continuar con Moisés. Moisés le está pidiendo a Dios, Moisés le está pidiendo al faraón que deje salir a su pueblo para que adoren al Dios de la gloria, al Dios de Israel. Pero el faraón es terco, es una intensa terquedad de ese faraón. Vamos a orar y a decirle, amado Dios, gracias te damos en este precioso día por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que vamos a estudiar hoy llegue a nuestro corazón y entendamos cuán poderoso y gigante eres tú, Señor. Te ruego seas tu Padre amado, ayudándonos, Señor, en nuestras debilidades, mostrándole a nuestras preocupaciones cuán grande y poderoso eres tú. Porque todas las cosas que están pasando en este mundo están bajo tu palabra, Señor. Tú las preveniste, Señor, aquí en tu sagrada Biblia, Señor. Padre, ayúdanos que este día sea de gran bendición, porque sabemos que contamos con el poderoso de Israel. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a hacer así como un repaso largo para invitarte a ti, hermanito, a que leas la Biblia, leas Éxodo completo. Y hoy vamos a hacer un recorrido rapidito entre el capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, así rapidito. Y vamos a ver que en toda la palabra de Dios vamos a ver dos cosas en estos capítulos. ¿Qué vamos a ver? El amor de Dios por su pueblo. Por ti y por mí cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. De esa manera nos volvemos pueblo de Dios. Y dos, vamos a ver la terquedad del faraón. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando tú no haces la voluntad del Padre, cuando yo no hago la voluntad, somos tercos. Y Dios aborrece la terquedad y la castiga. Y vamos a sufrir las consecuencias como sufrió el faraón. Y vamos a ver que en el capítulo 7, de la palabra de Dios, Dios envía la primera plaga. Como el faraón no hizo caso, Dios envía la primera plaga, y la primera plaga que Dios envía es que el agua donde está el faraón se convierta en sangre. El faraón se desespera y todos los ríos, donde había agua, todo se convierte en sangre. Y el pueblo de Egipto sufre mucho por eso. Entonces, dice el versículo 22 del capítulo 7, mire lo que dice, pero los magos egipcios hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas. Así que el faraón se puso terco y no les hizo caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. Luego el Señor manda una plaga de ranas. Se invadió todo Egipto de ranas. Pero en el versículo 15 del capítulo 7 dice así, el Señor todo se convierte en ranas, ¿cierto? Pero en el versículo 15
del capítulo 8, por eso no lo encontraba, dice así: pero el faraón se vio libre de su problema y se puso terco y no le hizo caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. Luego llega la tercera plaga, que es la plaga de los mosquitos. Pero en el versículo 19 dice: entonces los magos le dijeron al faraón: esto es cosa de Dios. Es que ya iban 3 plagas: la sangre, agua que se convierte en sangre, toda invasión de ranas, y ahora estos mosquitos que los desesperaban y picaban y hacían gran enfermedad. Pero el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. Luego, como cuarta plaga, vienen los tábanos. Tábanos son como unos moscos grandes, fastidiosos. Entonces el faraón manda a llamar a Aarón y dice: bueno, yo los voy a dejar ir que adoren a Dios, pero entonces solamente, y le pone condición. Entonces Moisés dice que no hay condición, y en el versículo 32 del capítulo 8 dice: pero el faraón volvió a ponerse terco y no dejó ir a los israelitas. Luego en el capítulo 9 Dios le dice a Moisés: extienda tu vara y haz que haya una plaga de ganado. Y Dios hizo que todo el ganado tuviera una plaga y se enfermara el ganado y muriera. Y entonces dice en el versículo 7, dice: el faraón mandó a ver el ganado de Israel y resultó que ningún animal había muerto de Israel, del pueblo de Israel, pero los de él sí. Sin embargo, él se puso terco y no dejó ir a los israelitas. Luego Dios le manda otra plaga al faraón, al todo Israel, y es la plaga de llagas, donde la piel se pone como con lepra. O sea, entonces tiró cenizas hacia arriba Moisés, y llenó todo el mundo con llagas. Ni los magos pudieron hacer nada porque estaban invadidos de llagas. Pero dice en el versículo 12, dice: pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no le hiciera caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor les había dicho a Moisés. Luego les mandó una plaga de granizo, que el granizo donde le caía a cualquier persona lo mataba. Y Dios le dijo, y Moisés le dijo al faraón: dile a todos que se escondan porque ese granizo va a matar a todo el mundo, porque tú no estás dejando salir a mi pueblo para que adore al Señor. Y entonces, en el versículo 34 del capítulo 9 dice así: pero en cuanto el faraón vio que ya no había granizo, porque él llamó a Abraham y a Aarón y le dijo: venga, dígale a Dios que listo, que yo los voy a dejar ir, pero entonces quite ese granizo. Entonces Moisés oró a Dios y quitó el granizo. Y dice: en cuanto ya no vio que granizaba, se puso terco, sino que también sus funcionarios también se pusieron tercos. Luego Dios le manda una plaga de langostas, como unos grillos grandes que se comían lo poquito de hojas que quedaron después de esa granizada. Y el faraón ahí sí le dice: venga, listo, váyanse, pero venga, dígale a Dios que me quite ese problema de las langostas. Y entonces en el versículo, entonces Moisés ora a Dios y Dios quita las langostas, pero en el versículo 20 dice: pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Luego hay una plaga de oscuridad, no se veía nada. Dios mandó esa plaga de oscuridad porque el faraón no dejaba ir al pueblo de Israel. Y ante esa plaga de oscuridad, el faraón vuelve y le dice a Moisés y Aarón que venga, órenle a Dios. Bueno, yo los voy a dejar ir, pero bueno, y entonces pone 1000 problemas. Y en el versículo 20, Abraham ora a Dios, pero en el versículo 27 dice: pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no dejara ir al pueblo. En el capítulo 11 habla sobre la Pascua, y léanla, es muy bonita. Era que sacrificaran un cordero sin mancha, y que la sangre que esparciera pusieran por todo el marco, porque Dios iba a mandar la última plaga para Egipto, y era matar a los hijos mayores.
a los animales mayores. Iba a haber una gran mortandad. Y en su terquedad Dios hizo eso y hubo gran llanto en todo Egipto porque hasta el hijo del faraón murió, el que estaba en el trono. Pero en el versículo 31 del capítulo 12 dice: esa misma noche el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse, apártense de mi gente, ustedes y los israelitas, vayan, adoren a ese Señor tal como ustedes lo dijeron. Llévense también sus ovejas, sus vacas, como quieran, pero váyanse y ruéguenle a Dios por mí. Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues ellos pensaban que también iban a morir ellos, porque la mortandad fue muy grande y Dios puso en el corazón de los egipcios que le dieran oro, de todo, a los israelitas. Y así fue como el pueblo de Israel pudo abandonar a Egipto, en un lugar donde estaban sometidos a esto. ¿Qué pasaba? Que el faraón solo contaba con unos limitados magos, hechiceros, que hacían cosas, pero Abraham, Moisés y Aarón contaban con el Dios Todopoderoso. Y entonces en esto vemos que Dios siempre, hermanito, siempre hace justicia. En este momento de violencia en el país, Dios dice: confíen en mí, no tengan temor, que yo voy a vencer. Si venció ese faraón con 10 plagas, ¿qué no va a hacer Dios con nuestro pueblo? Él dice: descansen en mí. Dios para todo tiene un propósito, hermanitos. Todo lo que pasa, Dios tiene un propósito, así tú y yo no lo entendamos. Él es soberano. Recuerda que Él se preocupa por nosotros. Dios, hermanitos, es amor. Y si tú y yo ya aceptamos a Jesús, Dios está al control de todo y todo lo hace con un propósito porque nos ama. Hermanitos, Dios los bendiga, los amo con mi corazón y sepan que nada le queda grande a Dios, porque Dios todo lo tiene en su mente y todo lo tiene bajo un propósito. Dios te bendiga, hermanito.